Amigos, continuamos en Agenda Semanal Encuentro con nuestro amigo Francisco Guzmán. Él ya es nuestro invitado especial cada vez que hablamos de temas legales y laborales y nos va a resolver una pregunta hecha por nuestro televidente César Urbina Solórzano. Él nos hace una pregunta bastante interesante, darte la bienvenida, Francisco. Él nos dice que se ha capacitado, ha estudiado y cuando va a postular un trabajo le piden experiencia y él, por su juventud y por el tema que recién egresa, no la tiene. ¿Cuán importante es ese factor experiencia y qué deben hacer las empresas justamente para salvar esa falencia, ¿no? De no tener gente con experiencia? Sí, bueno, buenas tardes. En todo caso, esa es una pregunta que lamentablemente en el campo legal todavía falta regularla y creo que fue parte de la propuesta en esta famosa ley Pulpín, que justamente quería cubrir este hecho, este vacío, en el sentido de que hay muchos jóvenes que recién terminando sus últimos ciclos de la universidad o de un instituto les exigen el ejercicio de las prácticas profesionales, claro. Pero cuando terminan de hacer esas prácticas te emiten el certificado y sencillamente pues es un certificado de prácticas profesionales, claro, que muchas veces no lo valía el empresario quien te está convocando. Entonces la norma incluía en el sentido de que se autorizaba, se daba esa oportunidad para que los jóvenes estudiando desde el primer ciclo o en el ciclo en que esté, ingresaran a hacer actividades laborales en las empresas, de tal manera de que ese joven que cuando terminaba su carrera de 3 años de instituto o de universidad en 5 años, probablemente pudiera tener ya 1 o 2 o 3 años de experiencia laboral. Claro. Porque hay una brecha, pues, ¿no? O sea, claro, justamente lo que se pregunta es qué hacer con esa brecha, ¿no? O sea, porque yo termino pensando que es un alumno regular en sus 5 años y luego para ingresar, ¿qué hago, no? Entonces, y el tema de las prácticas en algunas universidades, no todas son obligatorias. Justo ahí hay un tema que era parte de una propuesta que siempre lo he manifestado, incluso a nivel de sector, en el sentido de que debería de modificarse la exigencia de las prácticas en los 2 últimos ciclos o en el último año, cuando debía iniciarse prácticas del primer ciclo. Y hay carreras que se prestan para eso. Por ejemplo, no es posible que un estudiante de Derecho, estudiando el 9º, 10º ciclo, llegue a hacer unas prácticas a un instituto, a una institución, y le empiecen le encarguen a foliar, a coser, cuando más bien en ese momento ya debía estar, claro, emitiendo resoluciones, proyectos de resoluciones. Sin embargo, sí podría hacer sus prácticas del primer ciclo, justamente foliando, cosiendo, enterándose del expediente y así progresivamente. Que es un poco, Francisco, lo que se avanzó con el tema de las tesis, porque normalmente uno terminaba la carrera y recién empezaba a hacer la tesis. Algunas universidades lo que promueven es que 9º y 10º ciclo los chicos vayan haciendo una tesis para que no haya justamente esa brecha. Claro. Y lo que tú dices de repente es incluir talleres, ¿no? Porque lo que pasa es que a veces es mucha teoría y poca práctica dentro de la ONU, ¿no? Yo te cuento mi experiencia personal. Yo ingresé a los 16 años a la universidad y tuve la suerte de trabajar en contabilidad desde los 16 años. Entonces yo trabajaba y estudiaba. A los 2 años que ya estaba trabajando, yo simplemente ya no me iba a trabajar, sino me jalaban para trabajar. Entonces, inclusive los 2 primeros, el primer año me pagaban así directo, después me pagaban con recibo. Yo ya, como gané experiencia, dominaba el espacio contable, sencillamente me iba a estudiar y me contrataron. Y así fue hasta que terminé. Yo ya tenía mis 5 años de estudios y tenía 5 años de experiencia laboral. ¿Te das cuenta? Entonces, la carrera se acomodaba, en mi caso, como contador. Y así hay otras carreras que se pueden dar. Entonces ahí se necesita una mayor flexibilidad normativamente para que las prácticas, entre comillas, pseudo prácticas, porque en muchos casos no son prácticas, se está trabajando en los hechos, ¿no? Entonces esas prácticas se conviertan en experiencia laboral y se le exija al empleador pues la expedición de un certificado que acredite la experiencia laboral. Y con eso se salva el hecho de que cuando ese joven se titule en su 3er año, sea instituto, o en su 5º año, sea universidad, salga con su título y además tenga un documento que le acredite la experiencia laboral de cuando menos 1 año, que es lo que exige normalmente. Claro, mira, y justamente llegas a un tema que estuve leyendo para poder hacer esta entrevista y decía lo siguiente, ¿no? ¿Por qué las universidades no promueven el estudio durante los 4 años y el último año crear sus propios centros productivos? Y es otra alternativa. Y que el joven esté trabajando en ese centro productivo, ¿no? Asuma ya una responsabilidad mayor
y pueda pues la universidad certificar un poco con eso, de repente no de la manera ya legal con pedir un certificado de trabajo porque tendría que haber un contrato, pero en todo caso de que justamente se certifique que durante ese año él pudo aplicar y las empresas tener cierta, digamos, certeza, valga la redundancia, de que el joven pudo aplicar ahí, ¿no? Claro, podría ser una alternativa que se genere sus propios centros productivos, o que las instituciones, las universidades que no lo pueden hacer a través de convenios con los sectores empresariales, el último año no les pidan que les autoricen las prácticas, sino a través del convenio hagan esos acuerdos para que vayan a trabajar esos jóvenes. Entonces termina ese año demostrando que es competente, que está transmitiendo los conocimientos en los hechos en el terreno productivo. Entonces tiene su certificado de trabajo que va a acompañar al expediente para poder titularse. Claro. Entonces ya con eso, cuando ese joven tenga su título universitario o su título de instituto, ya va a salir con su título y más su certificado de trabajo, que es parte de la currícula. Tú has dicho algo clave, Francisco, en el tema de los convenios, porque a veces muchas empresas existe el temor, ¿no? Lo voy a contratar, tengo que pagarle completo, porque justamente entrevistábamos acá hace un buen tiempo a un especialista en prácticas y nos decía de que, bueno, eso queda libre albedrío de ambas partes, ¿no? Tanto la institución educativa como la empresa deberían acordar el tema del pago, tiempos, etcétera, porque el joven no puede pasar de una jornada específica, porque ya tendría que estar como trabajador, ¿no? De repente por ahí pasa un poco el temor. Sí, en las diferentes modalidades que hoy se están regulando, hay 5 modalidades, ¿no? Las más comunes son las preprofesionales, las profesionales y la convenio laboral juvenil. También hay convenio de pasantía y hay de reinserción laboral, que son las menos usadas, aun cuando ahí hay posibilidades para generar oportunidades de empleo. Pero las más usadas son estas 3. Es cierto, en caso de las preprofesionales la jornada máxima es de 6 horas. Tú no le puedes dar una jornada de 8 horas porque si no ya estaría desnaturalizando el convenio y se convierte en un contrato de trabajo. Pero yo creo que más allá de eso, el empresario debe ser consciente de las capacidades que va a tener ese joven, porque al final no es alguien que yo le doy para que limpie la mesa simplemente, sino hay alguien que lo hago producir. O sea, estoy utilizando y aprovechando en todo caso la fuerza laboral de ese joven o de esa persona que está haciendo su práctica. Entonces, yo creo que ahí eso debería de superarse, y en todo caso el empresario consciente de la respuesta de esa persona que está teniendo al frente, pues como tú dices, de mutuo acuerdo general, en lugar de un certificado de prácticas, un certificado de trabajo que al final le va a servir, si es que él lo quiere. En todo caso, prepararse para recibir a estos jóvenes, porque puede crear algunos puestos, ¿no?, determinados en una línea de producción, etcétera, para que ellos puedan justamente insertarse de la manera más adecuada. Cuando César nos pregunta, ¿y ahora qué hacer? O sea, él le piden esos 3 años. ¿Qué podría hacer él, según tu experiencia? Bueno, ahí lamentablemente tiene que, digamos, retroceder, practicar el dicho del Puma, como dicen, ¿no? Retroceder 1 o 2 pasos para dar el salto, ¿no? No le queda otra. ¿Por qué? Porque ha debido de hacer su experiencia laboral, ha debido de manejarla paralelamente con su trabajo, ¿no? Entonces ahora se ha titulado, como muchos jóvenes que se titulan a nivel universitario y técnicos y no encuentran trabajo. Entonces lo que tiene que hacer es, digamos, bajar de la categoría en que está, y de repente, si es un ingeniero, de repente trabajar como asistente, como auxiliar, de tal manera de que al final va a ir ganando recién la experiencia, y cuando ya tenga otra oportunidad postulará pues al cargo del nivel que él tiene, pero ya acreditada su experiencia. No va a quedar otra alternativa por el momento. Que en todo caso es un aviso a los jóvenes, ¿no?, de que pueden llevar perfectamente en paralelo, tratar, que es un poco difícil, lo que hemos trabajado y estudiado a la vez sabemos que es un poco difícil, pero prevemos un poco este panorama, pues, ¿no? Pero lo hemos demostrado. Entonces no es imposible, sino que ahí hay una distorsión de la misma sociedad y la misma familia, que a veces digamos, impulsamos que nuestros jóvenes o nuestros hijos estudien una carrera y que se dediquen a estudiar y después consiguen el trabajo. La verdad, la experiencia es totalmente diferente. Entonces, Francisco, ahí está el kick en que pienso de que deberían de trabajar
y estudiar simultáneamente, porque hoy en día las cosas están así. Muy bien, Francisco César, esperamos que se haya resuelto en parte tu situación, tu duda, ¿no? Y en todo caso que haya servido para otros jóvenes, para que sepan perfectamente que podemos hacer eso. Es un poco también el tema de cómo se mueve el sistema laboral. Amigos, hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más. Muchísimas gracias, Francisco. Esto es Agenda Semanal.